Te cedo entonces los micrófonos a ti, Anita. Bueno, muchísimas gracias Mirna por la introducción y bueno, muchas gracias a todos los participantes que nos han acompañado a lo largo de todas estas conferencias, ¿no? Y espero que se sigan conectando porque tenemos charlas muy interesantes más adelante. Entonces, hoy vamos a hablar, como nos contó la doctora Mirna Rodríguez, sobre los efectos adversos de las vacunas. Vamos a hablar de las contraindicaciones y las precauciones a la vacunación. Entonces, antes de comenzar, quiero dejar bien claro que realmente no tengo ningún conflicto de interés en cuanto a la veracidad del contenido que les voy a presentar a continuación. Y un poquito para que sepan con qué se van a encontrar en la charla, les cuento que vamos a hablar inicialmente de la seguridad de las vacunas. Vamos también a hablar de qué hacer para evitar errores en la vacunación, cómo evitar los errores en la vacunación, y vamos a ver también las diferencias que existen entre los efectos, los eventos adversos y las reacciones adversas a la vacunación, porque no son lo mismo, y me gustaría que quede muy claro qué es uno y qué es lo otro cuando terminemos la charla. Vamos a hablar de los ESAVI, que son los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación, cómo y dónde se deben notificar. Y por último vamos a hablar de las contraindicaciones y de las precauciones a la vacunación. Así que no alargo más esto, vamos directamente a lo que nos atañe. Entonces, según la agenda, primero vamos a hablar de la seguridad de las vacunas. Y la seguridad de las vacunas se evalúa en los estudios clínicos antes de aprobarse una vacuna para comercializar. Y se estudia en las 3 fases clínicas de desarrollo, tanto en la fase 1, fase 2, como en la fase 3. Y una vez aprobada la vacuna, se siguen evaluando efectos a largo plazo en los ensayos clínicos de fase 4, o en la vida real, como hemos escuchado mucho ahora de moda con la vacuna de COVID. Y en general es muy importante que sepamos que el objetivo de las vacunas es lograr el máximo grado de protección con la menor aparición de reacciones adversas. Y es muy importante también que al momento de que se aprueba una vacuna, es muy importante sopesar los beneficios e inocuidad que ofrecen las vacunas, ya que se aplican a personas sanas para evitar que se enfermen, versus los riesgos que impone la enfermedad natural a la persona, particularmente que recibe la vacuna, y a toda la comunidad a la cual esta persona pertenece. Y acá quiero que sepamos y que dejemos bien en claro que no existe una vacuna que sea 100% eficaz, y mucho menos una vacuna con 0 efectos adversos. Y entonces, sabiendo esto, que no existe una vacuna con 0 efectos adversos, tenemos que saber que hay cosas que nosotros podemos hacer para evitar errores en la vacunación. Todos los que aplicamos vacunas tenemos que conocer estos 5 pasos. Y tenemos que saber que tenemos que aplicar la vacuna al paciente correcto, teniendo en cuenta la edad del paciente, el calendario vacunal, el estado de salud en ese momento del paciente y su historia previa. También tenemos que saber que vamos a aplicar la vacuna correcta respecto a la edad del paciente, nuevamente, a su condición actual, a qué vacunas recibió en el último tiempo, cuál es el intervalo con las vacunas previas y con la dosis anterior de la vacuna que debe recibir el paciente. También tenemos que ver cuál es el estado de la vacuna que vamos a aplicar, si se encuentra sellada, cómo está la aguja que vamos a utilizar, si estaba sellada y la abrimos en el momento. Son todos detalles que tenemos que tener en cuenta al momento de aplicar una vacuna. Para ciertas vacunas tenemos que saber la dosis correcta, no son iguales las dosis pediátricas que las dosis de adulto, y es muy importante tener este concepto en claro. También tenemos que saber que no todas las vacunas tienen la misma vía de administración y no todas se aplican en el mismo lugar. Esto va a depender un poco de la edad del paciente y del tipo de vacuna, y no debemos olvidar tampoco registrar la vacunación. Idealmente, al registrar la vacunación en la tarjeta de vacuna del paciente,
deberíamos aplicar el lote de la vacuna que estamos aplicando y siempre poner nuestra firma al lado de la vacunación para saber si ocurrió alguna reacción adversa a esta vacuna, saber a qué lote pertenece esta vacuna, y no es por echarle la culpa a alguien, pero sí para hacer un poquito el seguimiento de qué pasó con esta vacunación y en qué podemos mejorar. Por eso es importante poner una firma o las iniciales del vacunador al momento de registrar el acto vacunal. Recordando entonces las vías de administración de las vacunas, puse en color las que no se aplican por vía intramuscular, porque la gran mayoría de las vacunas se aplican por vía intramuscular, excepto la BCG, que protege contra tuberculosis, que es una de las primeras vacunas que se aplican. Otra vacuna que no se aplica por vía intramuscular es la vacuna del rotavirus y la vacuna de poliomielitis que tenemos actualmente, como refuerzo de los 18 meses y los 4 años en el calendario nacional de vacunación, se aplica por vía oral, pero esto, Dios quiere, va a cambiar próximamente. Y las vacunas que se aplican por vía subcutánea son la vacuna MMR y la vacuna varicela o contra la varicela. Estas son las excepciones. El resto de las vacunas todas se aplican por vía intramuscular. Ahora, al momento de administrar la vacuna no solamente tenemos que tener claro por qué vía la vamos a administrar, también tenemos que tener muy claro cuál es la técnica de inyección, ya que la técnica es el parámetro más importante para garantizar la administración eficiente de una vacuna por vía intramuscular. Y esto creo que la gran mayoría de las enfermeras lo tienen clarísimo, pero también tenemos médicos residentes en el auditorio y algunos pediatras que quizás todavía no han empezado a vacunar. Entonces hay que recordar que para la aplicación intramuscular de una vacuna tenemos que poner la jeringa a 90 grados respecto a la piel del paciente, y así nos vamos a asegurar que vamos a llegar al músculo, que es donde tenemos que administrar la gran mayoría de las vacunas. Ahora bien, para la administración por vía subcutánea, la vacuna tiene que estar en un ángulo de 45 grados respecto a la piel del paciente, de manera tal que queda alojado el antígeno a nivel del tejido subcutáneo. Y para recordar, las vacunas que se aplican por vía subcutánea son la vacuna contra sarampión, rubiola y paperas y la vacuna contra varicela. También tenemos que saber, dijimos, que no solamente por qué vía la vamos a administrar, sino que dónde la vamos a administrar. En reglas generales, los menores de 2 años, el sitio ideal de vacunación es en la región anterolateral del muslo, y en los mayores de esta edad, sobre todo si tienen una buena masa muscular, a nivel del músculo deltoides, que es en la parte superior del brazo. Idealmente las vacunas subcutáneas, según la guía de mejores prácticas de la ACIP, del Comité de Prácticas de Inmunización, hay que aplicarlos en la región posterior del brazo por vía subcutánea. Esta es una pregunta que la hicieron la semana pasada, que me parece que no quedó muy claro, pero es muy importante saber que si vamos a administrar 2 vacunas en una sola extremidad, podemos hacerlo, pero debemos espaciar las 2 vacunas por al menos 2.5 centímetros o 1 pulgada. Así sabemos cuál de las 2 vacunas es la que eventualmente nos dio una reacción adversa secundaria a la vacuna. Y si es posible, es de buena práctica que, por ejemplo, cuando vamos a aplicar 2 vacunas en la misma extremidad, siempre pongamos, por ejemplo, siempre la MMR la pongo en la parte superior y la influenza, por ejemplo, la pongo debajo, o tener alguna mnemotecnia, cosa que si alguno de sus pacientes presenta alguna reacción post vacuna, ustedes pudieran recordar qué vacuna se le aplicó en qué lugar. Esto es muy, muy importante ahora, sobre todo que tenemos muchos de nuestros pacientes con esquemas de vacunas atrasados, y tenemos que aplicar quizás, para lograr hacer el catch-up y que reciban todas las vacunas que necesitan en una visita, aplicar más de una vacuna en una misma extremidad. Otra cosa muy importante a tener en cuenta al momento de administrar las vacunas por vía intramuscular es la longitud adecuada de la aguja que vamos a utilizar. Y la longitud adecuada va a depender de la edad del paciente y de la masa corporal que tenga. Entonces, en neonatos se eligen o se deben elegir
agujas de 16 milímetros para la aplicación por vía intramuscular y, como dijimos, se elige la región anterolateral del muslo, al igual que hasta los 2 años. Pero a medida que el paciente va creciendo, vamos utilizando agujitas un poquito de mayor longitud. Por ejemplo, hasta entre el mes y los 12 meses de 25 milímetros, hasta los 2 años podemos llegar a utilizar de 32 milímetros, sobre todo si nuestro paciente tiene una buena o un gran masa adiposa. Cuanto más gordito es el paciente, como para que me entiendan, quizás tengamos que utilizar agujas un poquito más largas para llegar realmente al músculo y que el antígeno o el producto, la vacuna, no quede a nivel subcutáneo. Ya a partir de los 2-3 años es importante o podemos empezar a utilizar la región deltoidea, sobre todo si nuestros pacientes tienen buena masa muscular, y seguimos utilizando las agujitas de 25 milímetros, excepto que los pacientes ya sean más gorditos o más grandes y podemos utilizar longitudes mayores. Este cuadro le pueden tomar una foto quizás, si no lo tienen a mano, porque realmente es muy difícil que nos acordemos de memoria cuál es la longitud de las agujitas que tenemos que utilizar para lograr una buena aplicación a nivel intramuscular. Ahora, como les decía, los eventos adversos y las reacciones adversas no son lo mismo, y muchas veces los confundimos y hablamos de evento adverso y reacción adversa como si fueran lo mismo. Entonces, ¿qué es un evento adverso post-vacunación? Cualquier problema de salud que ocurra después de la vacunación. Por ejemplo, una apendicitis. Es un problema de salud que ocurre después, que puede ocurrir en cualquier momento. Hoy, por ejemplo, me visitó un pacientito que se había aplicado la primera dosis de vacuna contra COVID-19 y una semana después tuvo una apendicitis. La mamá estaba preocupada si le podía poner o no la segunda dosis y me hizo acordar mucho de esto, que es un evento adverso. Muchas veces las personas pueden experimentar problemas de salud después de la vacunación que hubiesen ocurrido incluso si la persona no hubiese sido vacunada, como es el caso de esta apendicitis en el paciente. Y en otros problemas de salud se desconoce exactamente la causa de estos eventos y no hay suficiente evidencia para decir que realmente este evento fue causado por una vacuna. Ahora bien, puede pasar que un evento adverso sea una verdadera reacción adversa, que las reacciones adversas o efectos secundarios sí están relacionados con la vacuna. Pero también es importante que un evento adverso puede ser una reacción adversa o puede ser un evento que coincidió temporalmente con la vacunación. Es decir, que el evento adverso es coincidente con la vacunación, no es causado por la vacunación. A diferencia de las reacciones adversas, que ocurren después de la vacunación también y son causadas por la vacuna. La gran mayoría de las reacciones adversas se identifican durante los ensayos clínicos, durante la fase 1, fase 2 y fase 3 de investigación. La intensidad de estas reacciones puede ser leve, moderada o grave. Y básicamente se distinguen dos tipos de reacciones adversas. Las locales, que son las que ocurren en el sitio donde se administró la inyección o la vacuna. La gran mayoría de estas reacciones locales son leves, ocurren a las pocas horas de aplicada la inyección en las primeras 24, 36 horas, y las más frecuentes son dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección. Pero también tenemos reacciones locales a la vacunación, que incluyen fiebre, rash en todo el cuerpo, dolores de cabeza, dolores corporales, musculares y fatiga. La gran mayoría de las reacciones adversas a las vacunas son de carácter transitorio y no requieren ninguna hospitalización y tampoco requieren que hagamos grandes cosas. La gran mayoría de las reacciones adversas mejoran las locales con pañitos con agua fría, y si son bastante aparatosas podemos darle alguna dosis de un analgésico general por vía oral, y las que son sistémicas como la fiebre y los dolores podemos dar también un analgésico o un antitérmico por vía oral.
Ahora, ¿existen las reacciones alérgicas post vacunas? Sí, existen. Y pueden ser causadas por, básicamente, el propio antígeno de la vacuna, es decir, lo que va a generar la respuesta inmune dentro de la preparación, o por algún otro componente, ya sea el material de cultivo celular, por ejemplo, cuando las vacunas se hacen en un embrión de pollo, o pueden ser frente a un estabilizador, que son los que se utilizan para mantener estas composiciones, como le dice la palabra, estable, un conservante o un antibiótico, que son los que se utilizan para evitar el sobrecrecimiento, por ejemplo, de bacterias y hongos dentro de las vacunas, que bueno, que ahí se utiliza para evitar el crecimiento, como dice la diapositiva. ¿Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves? Por ejemplo, la anafilaxia, sí, que pueden poner en peligro la vida del paciente, pero la gran mayoría de estas reacciones alérgicas, anafilácticas graves, son muy, muy raras. ¿Cómo podemos hacer para disminuir el riesgo de una reacción alérgica a las vacunas? Hablando con el paciente, haciéndole un par de preguntas antes de aplicar la vacunación. Y un tema muy, muy importante que a veces no le damos la suficiente relevancia es que todos los profesionales que administramos vacunas debemos tener un protocolo de emergencia, los suministros y la capacitación para tratar un cuadro de anafilaxia o una reacción alérgica grave post vacuna, porque son rarísimas, pero como les decía, hay veces que no podemos anticiparnos y tenemos que ocuparnos de resolver este cuadro que pone en peligro la vida del paciente. Ahora, existen todos los eventos adversos, también se reportan como ESAVI, son eventos supuestamente atribuidos a la vacunación. Por ejemplo, el caso de mi paciente de hoy, se puso la vacuna de COVID y 7 días después presentó una apendicitis. Como yo soy la que me entero y el paciente me cuenta a mí, yo como profesional de la salud tengo la obligación de reportar este evento que no sé si fue o no atribuido a la vacunación, pero yo lo tengo que reportar y tengo que llenar este instrumento que sirve para la investigación de eventos adversos después de las inmunizaciones. Lo podemos conseguir en el PAI y lo llenamos. Esta es la manera, y ¿a dónde lo mandamos? A la región metropolitana de salud, a la división de epidemiología. Ellos son los que se encargan después de contactar a los pacientes y hacer el estudio y definir si esto es atribuido a la vacunación o no, si es una reacción adversa a la vacunación o es solamente un evento que ocurrió después que un paciente se vacunó. Y el Sistema Nacional de Farmacovigilancia en el país fue creado por ley en el 2001 y depende de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. Y como les decía, todos los profesionales de la salud debemos reportar cualquier evento que creamos que esté atribuido a la vacunación. Y como les decía, pueden ser leves, moderados o graves. Muchas veces pensamos que solamente tenemos que reportar los moderados o graves, pero la única forma de saber cuáles son realmente las reacciones adversas a las vacunas es si todos aportamos nuestro granito de arena y reportamos los eventos que ocurren, que los llamamos ESAVIs. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Yo no puedo aplicar una vacuna en ciertos casos, que básicamente son las contraindicaciones de la vacunación. ¿Por qué son las contraindicaciones o qué es una contraindicación a la vacunación? Una condición de salud en el receptor de la vacuna que va a aumentar la probabilidad de una reacción adversa grave a la vacuna. Y algunas condiciones médicas que son contraindicaciones para la vacunación son una reacción alérgica grave a alguno de los componentes de la vacuna. Por ejemplo, un paciente que tenga una alergia, que haya tenido una alergia grave a la neomicina, no se la podemos aplicar a algunos, cuando la neomicina forma parte de los componentes de la vacuna. Un paciente que ha tenido una reacción alérgica grave al huevo, hay que tener mucho cuidado con este paciente. No es que, ahí sí, no es que no se puede aplicar la vacuna,
se puede aplicar la vacuna en condiciones muy controladas, y esto lo vamos a ver más adelante. Cuando el paciente presentó una alergia grave después de una dosis, por ejemplo, una anafilaxia después de la primera dosis de vacuna de COVID, este paciente no se puede poner la segunda dosis de esta vacuna porque presentó un cuadro de anafilaxia. En caso de una inmunosupresión severa, los pacientes no se pueden poner vacunas a virus vivo, como la MMR y la vacuna de varicela. Cuando hay una historia de una intususcepción intestinal en un paciente menor de 8 o 9 meses, no le podemos poner la vacuna contra rotavirus porque en algún momento se vio que podía aumentar el riesgo de intususcepción esta vacuna. Entonces, es una contraindicación o hay que estudiar un poquito más a este paciente. Y los pacientes que han tenido alguna encefalopatía post-vacuna con tosferina no pueden recibir las siguientes dosis, sobre todo si estamos hablando del componente acelular. La vacuna contiene el componente acelular de la tosferina. Estas serían las contraindicaciones absolutas a la vacunación. Ahora, ¿existen precauciones? Sí existen precauciones. ¿Y cuáles son las precauciones? Son las condiciones de salud en el receptor que podrían aumentar la posibilidad o gravedad de una reacción adversa grave. Por ejemplo, un paciente que tuvo una púrpura trombocitopénica idiopática, tenemos que tener cuidado al aplicarle, por ejemplo, la vacuna MMR. ¿Por qué? Porque esta vacuna podría causar en algunos pacientes, raramente, una púrpura trombocitopénica. Entonces, el antecedente de haber tenido esta enfermedad corresponde a una precaución para aplicar esta vacuna. También hay que ser cuidadosos porque una precaución compromete la capacidad de la vacuna de generar inmunidad. Por ejemplo, el haber recibido gamma globulina en los últimos 3 meses, o haber recibido, en el último año, dependiendo para qué vacuna, o haber recibido una transfusión de sangre en el último tiempo. Entonces ahí tenemos que averiguar cuándo recibió la transfusión de sangre y qué vacuna le tenemos que aplicar, porque ahí tenemos que tener cuidado. Y también unas precauciones de la vacunación son condiciones en el paciente que pueden causar una confusión diagnóstica. Por ejemplo, cuando nuestro paciente tiene fiebre o tiene una enfermedad febril o presentó fiebre en las últimas 24 horas. Ahí, ¿qué es lo que decimos cuando nuestro paciente, por ejemplo, tuvo fiebre en las últimas 24 horas? Si es posible, podemos posponer la vacunación cuando existe una precaución y le decimos al paciente si puede volver mañana. Pero, sin embargo, pueden surgir situaciones en las que el beneficio de vacunar o proteger a nuestro paciente a través de vacunas supera los riesgos de las reacciones adversas. Y nosotros, los profesionales de la salud, podemos decidir si administramos o no la vacuna de todas maneras. Esto sobre todo en lugares de difícil acceso, donde sabemos que nuestro paciente no va a volver a recibir las vacunas, y entonces ahí ponemos en la balanza el riesgo-beneficio. Ahora, existen también falsas contraindicaciones y falsas precauciones a la vacunación. ¿Que son cuáles? Bueno, las enfermedades agudas leves que cursan sin fiebre, por ejemplo, tiene mocos, o tiene diarrea, o tiene una otitis media. Estas son falsas precauciones a la vacunación. Un paciente que tiene moquitos, que está en buen estado general, está comiendo bien, no tiene fiebre, o tuvo fiebre hace más de 24 horas, puede recibir las vacunas que le toquen según su edad y según el calendario de vacunación. Tampoco son contraindicaciones o precauciones las alergias no anafilácticas a alguno de los componentes de la vacuna. Muchas veces nos pasa que los papás nos dicen, bueno, cuando era chiquitito y le introdujimos el huevo, presentó un rash alrededor de la boca. Esa pudo haber sido una reacción alérgica, pero no tuvo una anafilaxia por huevo. Entonces este paciente puede recibir las vacunas que puedan tener trazas de huevo dentro de sus componentes.
También las alergias a un producto que no está presente en la vacuna no corresponden a una contraindicación. Por ejemplo, mi hijo es alérgico a la penicilina o es alérgico a la amoxicilina. Puede recibir las vacunas. No recuerdo en este momento que haya alguna vacuna que tenga penicilina dentro de sus componentes. Así que, en general, lo que podemos hacer en ese momento es revisar el inserto de la vacuna y revisar cuáles son los componentes de la vacuna. Y si ahí no dice penicilina, este paciente puede recibir la vacuna. Ahí está la malicia que debemos tener. O sea, cuando los papás nos preguntan, muchas veces decimos, bueno, mejor no lo hagamos ahora, pero si tenemos los medios para corroborar, lo ideal es hacerlo. Buscamos el inserto, revisamos los componentes de la vacuna y decimos, mire señora, no, esta vacuna no tiene amoxicilina dentro de sus componentes, así que lo puede recibir sin ningún tipo de problema su hijo. Otra falsa contraindicación es el tratamiento antibióticos. Como está con antibióticos, no lo puedo vacunar. Eso es mentira. Un niño que está con una enfermedad leve, que está recibiendo antibióticos, que no ha tenido fiebre en los últimos días, puede recibir las vacunas sin ningún tipo de problema. Un bebé que está siendo amamantado con leche materna o una mamá que está dando pecho, también pueden recibir las vacunas. Esa es una falsa contraindicación a la vacunación. Me ha pasado con algunos pacientes que por ser convivientes de una mujer embarazada no le quisieron aplicar vacunas a virus vivos, por ejemplo MMR y varicela. Esa también es una falsa contraindicación. Los convivientes pueden recibir estas vacunas aunque convivan con una mujer embarazada. La que no puede recibir las vacunas a virus vivos es la mujer embarazada. Y por último, los niños prematuros pueden recibir las vacunas ya una vez que tengan un buen peso y que la condición de salud de ellos les permita. O sea, solamente por el antecedente de prematuridad no es una contraindicación o una precaución a la vacunación. Si tiene la edad cronológica y el paciente está en buen estado, puede recibir las vacunas que le toquen respecto a su edad cronológica y respecto al calendario de vacunación del país. Ahora, nosotros, si tenemos miedo o no queremos pecar de confiados, hay cosas que podemos hacer preguntas, mejor dicho, que podemos hacer antes de aplicar las vacunas. Y esto es el screening para las contraindicaciones y precauciones. ¿Cuáles son, por ejemplo, las preguntas claves que deberíamos hacer antes de aplicar una vacuna? ¿El niño está enfermo hoy? ¿Tiene algún síntoma? Si tiene fiebre, dijimos que podemos decirle a los papás de posponer la vacunación hasta que el niño tenga unas 24 horas de fiebre. ¿Por qué? Para no confundir el diagnóstico, no echarle la culpa a la vacuna de algo que el nene ya estaba cursando. También es importante preguntar a la familia si el niño es alérgico a alguna medicina, alguna comida o algún componente de las vacunas que ha recibido previamente. Si el niño también ha tenido alguna reacción, sobre todo esto es para las reacciones alérgicas graves después de recibir alguna vacuna. Si la mamá les dice, no, tuvo un poquito de hinchazón, dolor o enrojecimiento de la zona, le decimos a la mamá que las reacciones locales ocurren hasta el 80% de las vacunas que aplicamos, que esto es frecuente que pase. Ahora, si la mamá le dice, tuvo un cuadro de convulsión y le diagnosticaron una encefalopatía después de aplicada la vacuna, y fue la vacuna que contenía el componente de tosferina, sobre todo si fue celular, ahí tenemos que ser muy, muy cuidadosos y ahí podemos eventualmente decirle esto es una contraindicación, vamos a preguntarle a alguien más o nos quitamos la duda. Y es lo que decía más adelante. También es importante que le preguntemos a la familia si el niño tiene algún problema de salud o está tomando algún medicamento que afecte su sistema inmunológico. Y acá básicamente podemos hablar de los corticoides que se utilizan a altas dosis por más allá de 15 días. Hay veces que hay niños, por ejemplo, con síndrome nefrótico,
que usan corticoides por periodos prolongados. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos qué vacunas le vamos a aplicar y qué vacunas no le vamos a aplicar. También es muy importante, porque corresponde una precaución, el haber recibido transfusión de sangre, hemoderivados o inmunoglobulinas en el último año, porque dependiendo qué vacuna es el intervalo que tenemos que esperar. Y por último, y no menos importante, es si el niño ha recibido alguna vacuna en las últimas 4 semanas o en el último mes. ¿Por qué? Porque sabemos que las vacunas que son a virus vivos atenuados o se aplican el mismo día o hay que espaciarlas un mes entre una y otra. Y básicamente hablamos de la vacuna MMR con la vacuna de varicela. Ahora, si el niño se puso una vacuna MMR o una varicela y a la semana viene al centro a aplicarse una vacuna contra influenza, no hay ningún problema, lo podemos vacunar. Lo mismo ocurre si un niño se puso la vacuna, la primera dosis o la segunda dosis de vacuna contra COVID hace una semana, 3 días, 2 días, y se viene a aplicar la vacuna contra influenza. Eso lo podemos hacer, no corresponde, no hay que tener ningún tipo de precaución y el haberse aplicado estas vacunas no es una contraindicación para recibir la vacuna de influenza, por ejemplo. Ay, caramba, perdón. Y para cerrar, porque me gustaría que escucharlos y que puedan hacer sus preguntas, quiero que les queden 4 puntos, que se lleven a casa estos 4 puntos. Primero, que no existe la vacuna que sea 100% eficaz y con 0 reacciones adversas. Segundo, es muy, muy importante que conozcamos y desmitifiquemos las contraindicaciones a la vacunación. Recuerden que tenemos que saber cuáles son las contraindicaciones porque así evitamos reacciones adversas graves a la vacunación. También tenemos que saber cuáles son las precauciones, porque si nuestro paciente está cursando una precaución, lo que hacemos es posponer la contraindicación. Le decimos, hasta que esta condición de salud se resuelva, vamos a posponer la vacunación, pero no es que no te la vamos a aplicar, la vamos a aplicar cuando ya hayas sanado esto. Y es muy importante que sepamos las falsas precauciones y contraindicaciones para evitar las oportunidades perdidas en la vacunación. Es una responsabilidad de todos nosotros, de todo el equipo de salud, redoblar los esfuerzos por la vacunación. Es responsabilidad de todos estar capacitados, seguir aprendiendo de esto. ¿Por qué? Porque de esto va a depender de lo que nosotros sepamos y cómo hagamos nuestro trabajo, va a depender que un niño esté o no protegido contra una enfermedad prevenible por vacunas. Y esto es particularmente importante ahora que estamos viviendo un descenso de coberturas vacunales tan importantes secundarios a la pandemia por el COVID-19. Entonces, tengamos muy claras cuáles son las contraindicaciones, cuáles son las precauciones y también saber que existen algunas que son falsas precauciones y contraindicaciones para desmitificarlas, ser muy enfáticos en esto y así que los niños puedan estar protegidos frente a estas enfermedades prevenibles por vacunas. Y si existe alguna duda, inquietud, y ustedes quieren o necesitan tener más información, nos pueden escribir al comité de vacunas, al mail que es comitedevacunasSPP@gmail.com y con mucho gusto cualquiera de los miembros en el comité de vacunas, habemos pediatras generales, tenemos varios infectólogos, y si no sabemos una respuesta la buscamos y les damos la información que necesitan. También me quedo a disposición de ustedes si quisieran escribirme a mi email personal, y los invito a seguirme en redes sociales porque, como dijo la doctora Rodríguez al inicio, trato de ser muy activa y estar llevando información todo el tiempo, sobre todo para los papás de los pacientes, pero también creo que puede servir para los profesionales de la salud. Y bueno, y sin mucho más que agregar, les agradezco a todos la sintonía y quedo dispuesta para responder a sus preguntas. Gracias. Buenas noches, bueno, muchas gracias, Ana, excelente tu presentación, en verdad es un punto bien importante, lo que vamos día a día
de que a veces muchos papás vienen con eso, no, no lo puedo vacunar hoy porque está resfriado, y entonces se va postergando y pasan 3, 4, 5 meses y no regresa porque vive el niño resfriado y no se vacuna. Así que es importante que nosotros, que somos los profesionales de la salud, sepamos orientarlos bien para que el niño pues no se vaya sin una vacuna cuando en verdad se le puede colocar. Bueno, voy a ver las preguntas pues, que se han hecho. Aquí hay una, dice que en caso de un adulto, si colocó una dosis de hepatitis A, la cual trae un CC, se puede colocar con distancia de 2.5 centímetros en ese mismo deltoides otra vacuna. Esa es la pregunta. Perdón, estaba en silencio. Sí, las guías de buenas prácticas de la inmunización que fueron revisadas el año pasado, en agosto creo, si mal no recuerdo, yo lo puse abajo en la cita, dicen que sí, no importa la cantidad de mililitros, lo que importa es dejar al menos 1 pulgada o 2.5 centímetros entre los dos pinchazos. Así que la respuesta es sí. Obviamente que si tenemos la otra extremidad disponible, lo ideal es poner una vacuna en cada brazo. Pero si hay que aplicarle 3 o 4 vacunas, sobre todo cuando son adolescentes y adultos, que no podemos ocupar los muslos porque realmente es más incómodo, podemos ocupar el deltoides, podemos aplicar 2 vacunas en el mismo deltoides, pero sí es muy importante que estén separaditas las 2 aplicaciones. Ajá. Otra pregunta, dice, en ocasiones hay niños con esquemas muy atrasados y en un mismo día le tocaría MMR, varicela, tetravalente, hepatitis A, influenza, polio. ¿Es seguro colocarlas todos el mismo día? La respuesta es sí, es seguro. Ahora, pobre niño va a irse bien pullado. Recuerden que, por ejemplo, la polio que aplicamos ahora a los 4 años es una polio que es por vía oral, así que ese es un pinchazo menos. Ahora, la tetravalente sí es inyectada, toca. Claro, lo que pasa es que la polio, el refuerzo es el de los 4 años, que ese es el por vía oral, pero la tetravalente sí es inyectada y esa hay que aplicarla. Y esa es de las vacunas más reactogénicas que tenemos actualmente. Entonces, esa sí se puede, lo ideal es aplicarla solita, porque da bastante reacción local. MMR y varicela se tienen que aplicar el mismo día, o recordemos, hay que espaciarlas por un mes. Y si necesita la vacuna de influenza y ya no llegó, aplicamos vacuna de influenza también. El sistema inmunológico de los niños y de los adultos está bien preparado para defenderse o para reaccionar frente a múltiples antígenos. Y realmente la cantidad de antígenos que aplicamos en una vacuna es segura y no va a poner en riesgo el sistema inmune de nuestro paciente. Eso también es muy importante, ser enfáticos al decirle esto a los papás. ¿Es seguro? Sí, es seguro. ¿Por qué no le aplicaría las 5 vacunas a la vez? Para disminuir el disconfort del niño. No es porque no se las puedo aplicar, no es porque va a tener una reacción adversa grave si le aplico muchas vacunas, pero va a estar bastante molesto, le van a doler las 2 piernas, los 2 brazos, y es por eso que a veces decimos, bueno, aplicamos 2 hoy, pero ponemos 3 la semana que viene, o dependiendo las vacunas, según el intervalo que corresponda. Ok, acá otra pregunta. ¿Cuánto tiempo después de la vacunación se considera reacción post-vacuna para ser tomada como un evento adverso? ESAVI es todo evento adverso que ocurre después de la vacunación. Realmente el tiempo exacto no lo conozco en este momento, no les puedo decir, pero si viene un paciente hasta 3 semanas después de la vacunación, yo particularmente lo reportaría. ¿Por qué? Porque puede pasar. Por definición exactamente no estoy segura si es 3 semanas o es un poquito más, pero sí hay que reportarlos, porque de esto se alimenta la farmacovigilancia, de que todos los profesionales de la salud vayamos reportando. Por ejemplo, existen, o puede pasar con la vacuna MMR, que aparezca un rash o una púrpura trombocitopénica idiopática hasta 3 semanas, incluso hasta un mes después de aplicada la vacuna. Entonces, todo evento que ocurra hasta un mes después de una vacuna virus vivo, deberíamos
reportarlo como ESAVI. Y las autoridades competentes son ellos los que van a estudiar y van a decir si fue o no secundaria a la vacunación. Pero nosotros como profesionales de la salud cumplimos con nuestro rol, que es reportarlo. Ok, bueno, creo que esta es una pregunta que ya más o menos la habías ya contestado con respecto a que estos niños que vienen que les falta varias vacunas y ahora con la que llegó la influenza y pues se está colocando también la del COVID, sí puede pues colocarse el mismo día, pero creo que eso ya lo respondiste que no hay. Reforcemos el conocimiento, Sí, Mirna, sí ajá. se puede aplicar COVID e Sí. influenza el mismo día o cualquier intervalo de tiempo. Ya tenemos suficiente evidencia científica que dice que lo podemos hacer, y aplicar las dos vacunas el mismo día incluso no aumenta la posibilidad de reacciones adversas a las vacunas. Pregunta también que ¿cuántas vacunas se pueden aplicar en el mismo brazo? Bueno, yo de verdad que no más de 2, me parece que hay que ser muy osado para poner 3 vacunas en el mismo brazo. Sí. Yo diría que no más de 2. No más de 2. Okay. Déjame, acá tenía otra preguntita, pero lo que le hicieron en el chat. Era con respecto a cuál sería, buenas noches, cuál sería el protocolo ideal de emergencia ante una reacción alérgica. Ejemplo, a los 15 minutos un rash cutáneo, tos, y que deberían entonces llevar los que hacen vacunación, sobre todo los que van casa por casa o en barrido. Muy importante. Acá tenemos que saber las reacciones adversas alérgicas graves a la vacunación, que son las anafilácticas. Ahí el paciente va a tener alguna manifestación cutánea, básicamente son ronchas o hinchazón del labio, hinchazón del ojo, y va a tener, además de eso, más, o sea, cutáneo más respiratorio, y el paciente va a empezar con tos, dificultad respiratoria, me falta el aire. También puede tener síntomas gastrointestinales, vómitos, diarreas, mucho dolor abdominal, o compromiso circulatorio, estoy pálido, siento que me voy a desmayar. Pero entonces es síntomas cutáneos más alguno de estos 3 que les dije. Si el paciente tiene, por ejemplo, el rash, apareció un rash cutáneo y empezó con vómitos inmediatamente después de la vacunación, este paciente está sufriendo una reacción alérgica grave. ¿Qué tengo que aplicarle? Adrenalina. O sea, yo si voy a ir casa por casa, no es necesario que se queden 15 minutos en cada casa, pero sí es importante que tengan en su kit una ampollita de adrenalina y que tengan también un cuadrito que es muy básico, que realmente a mí se me olvidó agregarlo, la dosis de adrenalina según la edad. Esto es muy, muy práctico. Esto es 0.25 mililitros, no recuerdo exactamente, hasta creo que 2 años, entre 2 y 5 años es 0.5, y más de 5 años es 1 mililitro. No recuerdo exactamente, pero sí hay que tenerlo en el lugar de la vacunación, porque encima en el apuro uno se le olvida, pero si uno tiene la ampollita de adrenalina, tiene la jeringa adecuada, uno mira el cuadrito y sabe qué aplicarle. Y la aplicación de la adrenalina es por vía intramuscular siempre, que el lugar más rápido y fácil de aplicar es la región anterolateral del muslo, no importa la edad del paciente. Esa es como la forma, nunca me voy a equivocar, no importa la edad del paciente al ponerle la adrenalina, si lo hago ahí. Ok, bueno, creo una pregunta también para niños mayores de 6 años que se le administra papeles de sarampión, varicela, Pfizer y la TDAP. Por la edad del niño se le puede administrar en la cara anterolateral del muslo, a sabiendas que es difícil que este niño se pueda volver a ver. Bueno, exactamente. Ahí sí, si es difícil, tenemos que es más importante proteger a nuestro paciente de una enfermedad prevenible por vacunas, y si lo vamos a aplicar intramuscular, bueno, podemos aplicar la región anterolateral del muslo, estoy totalmente de acuerdo. Ahí un poco el vacunador es el que decide riesgo-beneficio, se me pierde el paciente o lo puyo en la pierna. Entonces ahí tenemos que tomar a veces decisiones difíciles, pero hay que hacerlo por el bien del paciente. Okay. ¿Es la nueva vacuna de varicela tan reactogénica como la anterior? Yo no sé cuál es la nueva vacuna. Realmente yo tengo experiencia
utilizando la vacuna de GSK y la vacuna de MSD. No tengo experiencia utilizando otra vacuna. Así que ahí realmente no les puedo responder esa pregunta. No sé cuál es la nueva vacuna. Okay. ¿Cuál es la incidencia de efectos graves por tipo de vacuna? O necesita más complicada. Sí, realmente lo que les puedo decir, por ejemplo, post vacuna MMR, reacción anafiláctica, es de 1 en 1.000.000 de dosis aplicada. Entonces son realmente bajos. No tengo el número exacto por cada vacuna, pero sí son, en general las reacciones adversas graves se reportan por 1.000.000 de habitantes. Tengo que vacunar 1.000.000 de personas para tener una reacción adversa grave. Y por eso es rarísimo, pero cuando ocurren, tengo que saber cómo tratarlas para salvarle la vida al paciente. Okay, bueno, yo creo que está para ya finalizar, ¿no? Y terminar a tiempo. Para un paciente con síndrome nefrótico, ¿cuáles serían las vacunas que se podrían colocar? Dependiendo la dosis de corticoide que esté utilizando y hace cuánto tiempo está utilizando el corticoide. Eso es súper importante, por eso es importantísimo conocer la historia clínica del paciente. Si es un paciente que está utilizando corticoides a 2 miligramos por kilo de peso por más de 15 días, este paciente por definición está inmunosuprimido. Entonces constituye una precaución aplicarle las vacunas a virus vivo. Lo que hay que decirle a este paciente es, hay que averiguar o hablar, si se puede, hablar con el médico tratante para saber qué dosis de corticoide está recibiendo, fantástico, sino cuando suspendas el corticoide, esperamos, dependiendo de la última dosis de corticoide que recibió, cuándo podemos vacunarte, pero no es una contraindicación absoluta, es una precaución. Por esto que estás tomando ahora, no te puedo vacunar. Cuando termines de tomar esta medicina, volvemos y revisamos. Ok, bueno, vamos a ver. Una que es que pasa que mandaron algunas preguntas por el chat. Bueno, creo que esta ya sería la última para terminar pues a las 8 y no alargarnos más. ¿Por qué la MMR y varicela sí se pueden administrar el mismo día y no en intervalos de menos de un mes cuando no se administran el mismo día? Porque son dos vacunas a virus vivo. Esa es la razón, porque seguramente esta persona no escuchó la clase número 2 de la doctora Ivankovic, es por la respuesta inmunológica que desencadenan estas vacunas. Por eso, o se aplican el mismo día o aplicarlas por menos tiempo de un mes puede afectar la respuesta a la segunda vacuna. O sea, si aplico primero MMR, puedo no tener la protección suficiente contra varicela si la aplico menos de un mes de intervalo. Ok, excelente. Bueno, creo que con estas preguntas pues damos por finalizada hoy la sesión, ¿no? Recordando pues que el próximo martes pues continuamos con el curso. Hubo una buena participación, llegamos a un total de 265 participantes, así que en verdad este proyecto que comenzó como algo chiquito que no iba a abarcar mucho, abarcó más de lo esperado y pues nos alegra mucho que estén interesados, ¿no? Creo que este es un tema que a todos los pediatras, tanto los que vemos niños, pues debemos estar bien claros, ¿no? Así que muchas gracias por la asistencia de todos.